Este video lo vengo planeando desde hace mucho tiempo y es que la verdad no sabía cómo decirles o cómo darme a explicar esa pregunta que siempre nos hacemos cuando nosotros queremos comenzar a ofrecer nuestros servicios en foto o en video, y es ¿cuánto cobrar? Bueno, simplemente te lo voy a decir muy rápido. Si apenas estás comenzando, cobra barato. Pero espérate, tranquilo. Quédate hasta el final de este video porque todo esto tiene una lógica. Yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. Como la mayoría de lo que sé y he aprendido es gracias a San YouTube, bueno, simplemente te voy a decir que me siento como con esa necesidad de contribuir también a esta plataforma con esto que en muchas ocasiones se nos ha atravesado por el cacahuate, y posiblemente tú en este momento estás pasando por esa duda, que es ¿cuánto voy a cobrar por mis servicios? Poniéndome a la tarea de empaparme de este tema y chutándome todos los videos que existen en YouTube, la verdad es que vi y aprendí muchísimos métodos para que podamos sacar esta fórmula secreta de cómo nosotros podemos ponerle un valor a nuestros servicios. Y la verdad es que vi unos un poquito más complicados que otros. Unos dicen que de repente tienes que sumar todos los gastos, de ahí los divides, luego los multiplicas por pi, luego tienes que sacar raíz cúbica, y otros que dicen que la tabla periódica de los elementos las tienes que multiplicar y no sé cuánta cosa, la verdad no sé cuánta cosa te dicen, pero yo te voy a decir con base a mi experiencia cómo es que yo he ido aprendiendo a sacar el valor de mis servicios. Antes de que avancemos tienes que aprenderte esto de memoria. Es muy diferente el coste y otra el precio. El coste es el valor que va a dar como resultado de todo lo que vas a necesitar dentro de tus videos o dentro de tus sesiones fotográficas. Esto quiere decir si necesitas vestuario, si necesitas maquillaje, si necesitas un cierto equipo como iluminación, cámaras, etcétera. Todo lo que tú vayas a agregar, bueno, simplemente ese es el coste. Y el precio es el valor que tú le vas a dar a tu servicio. Ya obviamente estás incluyendo todo lo del coste y ya sacaste unas cuantas cosillas más que ahorita te voy a decir qué es, para que tú le puedas ofrecer ahora sí un servicio a tu cliente. Te voy a explicar rápidamente los dos métodos que yo he empleado para poder sacar esos precios conforme a mi experiencia. Puede ser que a lo mejor a ti no te funcione de la misma forma o puede ser que sí, y posiblemente todo lo que tú aprendas en este video lo lleves a cabo y te haga cambiar la forma de ver pues relativamente tus costos. La primera vez que yo cobré por un video, la verdad fue una locura y una emoción al mismo tiempo, porque pues yo me encontraba en mi casa y de repente recibo un mensaje en el cual me están preguntando: oye, necesito un video publicitario, ¿cuánto me cobras? En ese momento yo sentí que yo ya estaba cerca del triunfo, cerca de la cima, me sentía todo un empresario, pero me cayó el 20 rápidamente y dije, ajá, ¿y cuánto voy a cobrar? Porque no tengo ni idea de cómo voy a cobrar. Bueno, ahí es en donde me puse en Google a buscarle. También le pregunté a amigos, le pregunté a conocidos que se dedican a eso y dentro de la misma familia, y llegamos a la conclusión de la fabulosa y espectacular cifra de $15. Bueno, en ese entonces pues $15. Todo nervioso y emocionado, pues le mando ese costo a la persona que me había solicitado el precio, y esperé. Se me hicieron eternas, de verdad, se me hicieron eternas las horas de recibir esa respuesta. No sabía si había hecho lo correcto, pero ya lo había hecho. Bueno, ya había dado un precio, no sé en ese momento. Bueno, ahora ya sé que no es un precio adecuado, pero en ese momento no lo sabía y lo di. Bueno, ahorita te voy a decir que no es tan malo esa parte. Para no hacer el cuento tan largo, sí se aceptó el precio. En realidad trabajamos bastante bien. Me vino otro trabajo y otro trabajo del mismo costo. Entonces me empecé a dar cuenta que sí me funcionó ese precio de los $15. Comencé a tener algunos clientes, o bastantes clientes, la verdad, de $15. Pero llegó un punto en donde yo dije, pues no puedo seguir con $15 porque estoy comprando o estoy mejorando mi equipo, lo estoy actualizando, estoy requiriendo muchas más cosas, y por el mismo precio como que yo mismo ya sentía que no era justo lo que estaba cobrando. Entonces ahí es en donde implementé el segundo punto. Para poder llegar a este punto, la verdad es que tuvieron que pasar pues algunos meses
bastante tiempo, o sea, bastante tiempo, para que yo tuviera la práctica necesaria y tener el valor, porque a veces nos cuesta mucho trabajo entender que ya tenemos la capacidad de cobrar más y que nuestro trabajo vale más y que a veces no nos las vamos a creer tan fácil ni tan rápido, pero tarde o temprano te tiene que caer el 20 y lo tienes que hacer. Entonces yo lo que hice es que me di cuenta que pues poco o mucha la experiencia que ya iba adquiriendo iba incrementando, y eso por consiguiente pues me daba el lujo de incrementar mis costos. Te voy a decir que yo trabajo de diferentes formas. Una es cobro por hora, otra es el cobro por media jornada, otro por jornada completa, otro por el proyecto total y el último es por precio en relación al producto final. Eso es algo bastante sabroso que me gustaría hacer un video exclusivamente de esto para que tú aprendas esa parte y no te cierres nada más a tus precios, sino que existen otras posibilidades de que tú puedas cobrar y puedas obtener ganancias de lo que estás realizando. Pero vámonos con calma y no nos salimos del contexto. Esos son los parámetros que yo utilizo para poner mis costos, pero posiblemente tú tienes una forma de trabajar totalmente diferente y que tienes un mecanismo distinto. Aparte debemos de tomar en cuenta que la experiencia que tienes no es igual a la que tiene el de al lado, así que no te puedes estar comparando y simplemente haz lo que te corresponde y olvídate del entorno, simplemente preocúpate por ti. Ahora sí, toma lápiz y papel porque esto que te voy a comentar es muy importante, o regresa el video cuantas veces sea necesario. El chiste es que te quede total y absolutamente claro esto que te voy a decir, porque vale mucho y que te puede ayudar para sacar tus costos. El ejemplo que vamos a agarrar es el costo por hora. Para esto lo que se debe de hacer es simplemente sacar la suma de lo que tú vas a necesitar para poder sobrevivir dentro del mes, o sea, todas tus necesidades. Esto incluye lo que es luz, internet, no sé, agua, comida, todo lo que tú necesites dentro del mes. Supongamos que todo eso son $150, supongamos. Y aquí es en donde entra la parte de ser emprendedor. ¿Cuántas horas tú vas a destinar a trabajar en la semana para que de ahí, pues digamos que vamos a dividir todos esos costos que tú necesitas? Supongamos, no sé, que vas a trabajar 10 horas a la semana. Lo que vas a realizar para saber cuánto vas a cobrar por hora es dividir esos $150 que tú necesitas para cubrir todo el mes entre 10 y te da un resultado de $15. Esos $15 es lo que tú vas a estar cobrando por hora. Ahora supongamos que te cae un proyecto en donde te vas a dilatar 2 horas. Bueno, ya tienes el resultado. Si tú vas a cobrar $15 o necesitas $15 dentro de las 10 horas, pues simplemente vas a cobrar $30. Y así es como lo sacas fácil y rápido. ¡Wow! Pero espérate, no nada más vas a cobrar los $15, le debes de sumar también el valor que tú le das a tu trabajo, porque toma en cuenta que tú estás trabajando y debes de percibir un sueldo, aunque tú seas tu propio patrón, pero siempre ten la costumbre y el hábito de fijarte un sueldo. Así es como funciona y así es como tú puedes sacar tus costos fácil y rápido. Pero yo nada más te hablo posiblemente de un trabajo muy sencillo. Toma en cuenta también que si vas a realizar una preproducción, una producción más grande, pues obviamente implica más gastos y que no puedes estar cobrando $15, ¿no? O sea, hay que ser también un poquito más conscientes con uno mismo. Toma en cuenta que debes de tener educación financiera, porque recuerda que estás trabajando con equipo electrónico y que en algún momento puede requerir o un servicio o ya se descompuso o qué sé yo, cuestiones que puedan fallar. Entonces es mejor tener un colchón para que tú puedas amortiguar ese gasto y no sea directo al bolsillo y al rato te duela un poquito más y como que, híjole, bueno, tú sabes. Si has experimentado esta etapa de una descompostura o algo que se haya fallado, sabes que sí te truenas los dedos para poder sacar el billete. Entonces mejor tener esa educación financiera para que tú empieces a ahorrar, no te lo gastes, ya ganaste tu lanita, ya tuviste para tus gustos, pues también ahorra porque tu equipo necesita muchísimo mantenimiento. Si te gustó este video, no te vayas sin antes de cambiar de color esta manita. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todas
para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo. Recuerda que en el proceso que nosotros vamos a estar llevando de la productora de J2 Films, pues es en donde te invito a que te suscribas para que sepas cómo evoluciona esta aventura. Nosotros nos vemos en el futuro.